Hola hermano, ¿cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. Qué bueno hermano que te das la oportunidad de venir, porque ya estamos en tiempos importantes en donde el Señor siempre nos invita, bien se hablaba al principio al presidir, acerca de aquello que quizá nos cuesta y quizá alguna vez me hacía recordar cuando la hermana Fanny comentaba esto. A lo mejor cuando te regalan un carro no lo cuidas tanto porque no te costó. Pero cuando ya sale de tu bolsillo, hermano, que le quieres comprar las llantas, que le quieres cuidar, que le quieres poner, porque sabes que ya te costó a ti, ya sabes lo que realmente cuestan las cosas y lo procuras. Y hay veces, hermano, que el hecho de que no nos haya costado la salvación, que es una bendición ello, porque hoy no tenemos que estar pagando por algún pecado que hayamos hecho, sino que el precio ya fue pagado en la cruz. Pero muy pocos, hermanos, los ves en las iglesias. Y cuando tú ves que hay muy poca cantidad en la iglesia, esto solamente habla de una sola cosa, de que no hay corazones agradecidos. Porque cuando hay un corazón agradecido, realmente procuramos el congregarnos, el no faltar, porque sabemos lo que trae consigo ese sacrificio. Que hubo alguien que nos amó tanto, hermano, que dio su vida por usted y por mí. Y que lo mínimo que podemos hacer por Dios es el guardar el mandamiento. Y que guardar el mandamiento, hermano, es bien para nosotros. No es un bien para Dios. No crea que el que usted venga a este lugar le está haciendo un favor a Dios, ¿no? Al contrario, Él nos está haciendo el favor a nosotros de bendecirnos con su palabra. Y precisamente, hermano, quiero que me acompañes antes de comenzar, porque el tema es de ello en Mateo 27. Mateo 27, hermano, ya viene la fiesta de la Pascua, hermano, y que vamos a ver que estas fiestas, hermano, se cumplieron en la persona de Jesucristo. Hace un año el Señor permitía, gracias a Dios, que se pudiera compartir de las fiestas del Señor y veíamos cómo estas tres fiestas, cuatro más bien, las fiestas de primavera, se han cumplido en la persona de Jesús y que las otras están por cumplirse. Y que precisamente estamos por entrar en la primera, hermano, que es la Pascua, y que tenemos la oportunidad, hermano, de ese día, del prepararnos, hermano, porque va a haber cena del Señor, te lo anticipo de una vez, va a haber cena del Señor, va a haber bautismos ese día, a ver, alguien no se ha bautizado, hermano, a una edad adulta, levante su mano quien no se ha bautizado, o quien desea bautizarse, no está por ahí mi hermano Javier, pero era uno de los que se quería bautizar, me parece que mi hermana Ruth también, ¿verdad, hermana? Se quería bautizar y había alguien más, solo que no recuerdo quién es, pero bueno, hermano, ya te estaremos dando las fechas de los cursos por si tú no has tomado esa decisión de ser bendecido por Dios, porque ese es lo principal. Que Dios nos bendiga. Si estamos sucios no podemos ser bendecidos. Tenemos que dar ese paso de fe. Yo me rehusé 3 veces al bautismo. Ya cuando estábamos ahí en la pila bautismal, 3 veces corrí, ¿verdad, hermano Julián? Él no lo olvida. Por muchas circunstancias me rehusé. Una de ellas era porque sentía que no estaba preparado, que no le podía fallar yo a Dios a partir de ese momento. Pero ¿sabes una cosa? Tú nunca vas a estar preparado. Es una decisión que tienes que tomar de decir, quiero morir a ese viejo hombre, ese hombre que está viciado, y quiero resurgir a uno nuevo, a una nueva creación. Pero es un paso de fe. Es un paso de fe que tienes que dar. Si tú estás esperando el momento correcto, nunca te va a llegar. Tienes que tener la decisión de decir, quiero ser bendecido por Dios. Así es que, hermano, si no te has bautizado, ahí te lo dejo de tarea. A veces no da el tiempo. A veces ya cuando queremos, hermano, ya no podemos. Entonces, prestemos atención a ello, hermano. En Mateo 27, hermano, 46 al versículo 55. Amén, hermano, ¿ya lo tienes? Dice así Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos,
tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña la dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, se entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Hasta el 55 te he dicho, vamos a terminar el 55. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Vamos a ponernos de pie para buscar la alianza del Espíritu Santo y sea Él el que hable un domingo más, hermano. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, porque como se tocaba en esta alabanza, Señor, llévanos a ese lugar santísimo, Señor. Así como dice la Escritura, Señor, que al morir Jesús, ese velo, Señor, se rasgó en dos, Padre, y nos da esa entrada, Señor, a ese lugar en donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, Señor, para hacer sacrificios, Señor, por el pecado de él y de su familia y posteriormente del pueblo, Señor. Padre, gracias porque Jesucristo, Señor, es nuestra Pascua, porque Jesús, Señor, ha cumplido en su cuerpo, Señor, cada una de las fiestas, pero que sabemos también, Señor, que hay unas, Señor, que están por cumplirse, Señor, como esa última trompeta, Señor, la cual se tocará, Señor, esa séptima, así como se tocan las trompetas en la fiesta, Señor, de las trompetas, Señor, también está por cumplirse, Señor, pero permítenos en esta hora el poder entender, Señor, ese significado, Padre, que tendríamos que alcanzar a entender, Señor, del sacrificio en la cruz, Señor, de ese amor tan grande, Señor, que lo mínimo que podemos hacer, Padre, es venir, Señor, y alabarte, Señor, porque todo te corresponde. Padre, pedimos porque tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ministre en esta hora y que sea Él, Señor, que no sea palabra del hombre, Señor, el cual, Padre, si he de decir algo que va en contra de tu voluntad, yo te pido que cierres mis labios y que solamente se exprese, Señor, aquello que viene, Señor, de tu voluntad, Padre. Muchas gracias, Padre, por esta hora, por este domingo. Reciba usted la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Y todas estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. El Señor me permitía, hermano, empezar con esta escritura, porque precisamente hemos terminado ya la serie de la armadura de Dios, en donde veíamos hace 8 días que teníamos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aún hay algo más, hermano, en el cual el Señor nos invita y que muy pocas veces tenemos la oportunidad de hacerlo porque los afanes de la vida, hermano, muchas veces hacen que desviemos nuestra atención de lo que realmente Cristo espera de nosotros. Es una lástima, hermano, que a veces ya no hay ese reconsiderar, que esperamos Semana Santa para irnos de vacaciones. Qué bueno que la aprovechas para estar con la familia, pero que también debemos de saber, hermano, que esa fecha es importante porque se cumplió, hermano, en la persona de Jesús, ese cordero, como dice la palabra de Dios, ese cordero que tenía que ser inmolado, hermano, para el perdón de los pecados del pueblo, se cumple en la persona de Cristo. Y que qué lástima, hermano, que muchos, olvidando lo que Cristo hizo por nosotros, no vengamos a congregarnos. Veía un video en la semana en donde había un pastor, hermano, que tenía la iglesia con las puertas abiertas, pero no había nadie.
No había nadie en la iglesia, pero él estaba compartiendo, él estaba orando. Y yo decía, es que realmente las personas no hemos entendido lo que significa el haber muerto en la cruz por ti y por mí. El que muchas veces digamos, qué flojera venir a la iglesia, qué flojera hacer esto, pudiendo hacer otras cosas. Hermano, cuando el centurión se dio cuenta de todas las cosas que sucedieron, hasta ese momento le amaneció a esta persona y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero hasta que vio todo lo que aconteció, se dio cuenta qué fue lo que pasó primeramente. ¿Qué pasó, hermano? Cuando Cristo muere. Se rasgó el velo, salieron los muertos, hubo un temblor. Dice que cuando Dios mira la tierra, en esa indignación, la tierra empieza a temblar. Por eso es que, hermano, Dios estaba mostrando la indignación de lo que había sucedido, porque habían muerto, habían sacrificado, habían matado al justo, a Jesucristo, aquel que lo único que hizo, ¿sabes qué fue? Milagros. Y yo me preguntaba cuántas de la gente que estaba alrededor viendo esa crucifixión, hermano, cuántos no fueron alimentados en eso de los 5,000 que habla la Escritura. Quizá estaba un paralítico el cual Jesucristo levantó. Quizá estaba un endemoniado, hermano, que el Señor liberó. Pero que muchos, incluyendo sus discípulos, salvo Juan, todos prefirieron irse por las consecuencias que pudieran haber pasado. Hoy en día es exactamente lo mismo. Iglesias vacías, por eso este pastor cuando estaba predicando a nadie, no había nadie en la iglesia, hermano. No había un alma que se interesara por escuchar de Dios. Hoy tú vas a entender, hermano, la importancia de ese sacrificio en la cruz. Y que muchas veces, hermano, teniendo esa libertad, porque uno de los acontecimientos principales fue que el velo se rasgó. En el tabernáculo, hermano, había una cortina. Dicen los estudiosos que aproximadamente era una cortina de un grosor de 5 centímetros y que era una altura grandísima. Pero ¿te diste cuenta cómo es que se rasgó el velo? Porque hay datos que la Escritura nos menciona que para poder rasgar el velo en la forma en que fue, tuvieron que haber utilizado una escalera o algún objeto para poder subir. Porque lo ideal para cortar una cortina, hermana, ¿cómo lo hubiera hecho usted? De abajo hacia arriba. Pero se dio cuenta, ¿cómo dice la Escritura, que se rasgó el velo? De arriba hacia abajo. Porque la obra no fue del hombre. Dios mismo estaba rasgando el velo desde arriba donde Él mora hacia abajo en la tierra para darte a ti y a mí esa entrada a ese lugar santísimo en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar para hacer expiación por los pecados del pueblo y de Él mismo. Hoy tú y yo podemos venir, por eso yo le dije a mi hermana Pau, hay oportunidad de tocar esa alabanza de llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor, porque hoy tú y yo no necesitamos de un sacerdote. Hay quien todavía acude al sacerdote para venir y expresar sus faltas, sus pecados. Hermano, tenemos un sumo sacerdote. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Por eso el velo se rasga de arriba hacia abajo, porque la obra la estaba haciendo Dios. Te estaba dando Dios esa entrada a ese lugar donde solo una persona podía entrar. Pero esto es solamente obra de Dios. Pero hay quien todavía no alcanza a comprender, hermano, qué oportunidad tan grande es esta. Qué oportunidad tan grande es de venir a ese lugar en donde si el sacerdote estaba mal, en el momento se moría. Que tenía que tener un listón en el tobillo con unas campanillas para que cada vez que él entrara a ministrar una sola vez al año, si el pueblo afuera orando por él, intercediendo para alcanzar misericordia del sacerdote, si era grato el sacerdote delante de Dios, las campanillas sonaban y sabían que había oportunidad
para el perdón de los pecados del pueblo y del sacerdote, pero que cuando ya no se escuchaba nada, que cuando ya no se escuchaban esas campanillas, ¿quién iba a ser el bueno en entrar para sacar al sacerdote? Al momento iban a morir. Cualquiera, si el sumo sacerdote, imagínate, tenía tiempo, todo un año, para prepararse y entrar al lugar santísimo, pues ¿tú crees que alguien del pueblo podría tan fácil entrar a ese lugar? Hoy todos los que estamos aquí, del cual yo soy el primero, ya estuviéramos muertos. Porque hay mucha deficiencia en nosotros, porque hay mucha falta de compromiso en nosotros, porque hay mucho pecado en nosotros, y yo sería el primero en morir. Pero ¿sabes por qué no hemos muerto? Porque está Jesucristo. ¿Hace cuánto no platicas con Jesucristo? ¿Hace cuánto no le dices o solamente como en la Cruz Roja, cuando tienes un problema, ay Señor, por favor, ayúdame Jesús, sácame de esto? Pero antes, cuando todo está bien, ni lo pelamos, no necesito a Dios para nada. Pero cuando viene el problema, cuando viene una situación adversa, entonces sí queremos recurrir a Dios. Y sabes una cosa, parte de la armadura de Dios, aparte de todos los elementos que vimos, aparte de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como lo veíamos hace 8 días, hay algo más. Algo más que a muchos de los que está aquí, hermano, le da flojera. A esto entre los cristianos le llaman el patito feo, porque nadie quiere hablar de este tema, porque piensan que es algo aburrido, cuando si realmente supiéramos la oportunidad que Dios nos da a través de Jesús, reconsideraríamos. Acompáñame al libro de Efesios, hermano, por favor. Efesios 6. Hay algo que a mí me da mucha paz, hermano. Tengo la oportunidad de caminar a las 4:30 de la mañana por una avenida que la están reparando. No pasan carros, poca gente hay a esa hora para ir al suburbano. Pero sabes una cosa, cuando voy caminando a esa hora, a las 4:30, tengo la oportunidad de ir platicando con Dios y decirle, Dios, me siento así. Dios, está pasando esto en la iglesia. Dios, está aconteciendo esto que me está turbando. Señor, ayúdame. Y sabes una cosa, hermano, el platicar con Jesús es algo que es algo extraordinario, hermano, porque aunque tú puedas venir cargado, el Señor te da paz en tu corazón. El que tú estés platicando con Él, hermano, es llevarte a ese lugar santísimo en el momento que quieras, no solamente una vez al año. Cuando tú le buscas, hermano, la sangre de Jesucristo te hace entrar a ese lugar santísimo. Que tienes que limpiarte desde luego. Tiene que haber una limpieza. Pero hermano, date la oportunidad de platicar con Jesús. Mi esposa hablaba de este libro incendiario, que te pido que si tienes la oportunidad de leerlo, del pastor Itiel Arroyo, léelo. Porque cuando tú terminas de leer este libro te das cuenta cómo muchas veces descuidamos nuestra oración, esa plática con Dios. Hay uno de los ejercicios que él pone, porque es por retos. Y uno de esos retos, hermano, es, ahora que estés en tu mesa, saca una silla. Saca una silla y dile, Espíritu Santo, quiero que vengas a sentarte porque quiero platicar contigo. Siéntate tú y empieza a platicar con él. Empiezas a decirle cómo te sientes. Empieza a pensar cómo está tu vida, cómo está tu corazón. Y hermano, quien hemos tenido la oportunidad de hacerlo, hermano, es algo increíble. Que solamente el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía la oportunidad de estar cara a cara con Dios, platicando y exponiéndole las faltas del pueblo. Hoy, hermano, hoy tenemos esa libertad de hacerlo. Pero que hoy muchos dicen, qué flojera platicar con Dios, qué flojera venir a la iglesia, qué flojera leer la palabra de Dios.
es porque no hemos entendido el sacrificio de Jesucristo. Y precisamente en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18, ¿lo tenemos todo, hermano? Dice así, Efesios 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. La oración no es un rezo, no es un rezo, la oración es una plática, como cuando vas con tu compañero, tu amigo, y dices, oye, ¿qué crees que me pasó esto en el trabajo? ¿Tú cómo ves? ¿Qué consejo me das? Esa es una oración. Cuando tú vas con Dios y le dices, Señor, está pasando esta situación, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué es lo qué es lo que tengo que hacer? Es eso. Aparte de toda la armadura, es platica con tu creador. ¿Has sentido que no te escucha Dios? Seguramente es porque el pecado te ha separado, como dice en Isaías. Pero hoy tenemos la grandísima oportunidad de entrar al lugar santísimo. En una ocasión, hermano, ya hace algunos años atrás, venía de un trabajo en Naucalpan. Iba a tomar el camión en la autopista y mientras llegaba a la autopista eran como las 6 de la tarde. Yo le decía a Dios, surgió de mi corazón preguntarle a Dios, Dios, ¿tú cuántos nos amas? ¿Tú cuánto nos amas, Dios? Y me quedé con esa pregunta, hermano, en el aire. Cuando tomé el camión, me senté en la parte de hasta atrás, en medio. Y iba esa interrogante en mi corazón de decirle, Señor, ¿tú cuánto me amas? ¿Tú cuánto nos amas? Y en eso, hermano, se subieron dos jóvenes. Y uno de ellos sacó la pistola. Y ya sabes, ya se la saben. Saquen carteras, relojes, todo lo que traigan. Yo traía un maletín con la laptop del trabajo. Me la había puesto en las piernas, me senté y me la había puesto en las piernas. Lo primero fue la laptop. Me la van a robar y ahora qué le voy a decir a mi jefe que me robaron la laptop y fue mi preocupación. Y en eso se dejó venir, hermano, uno de los ladrones. Yo tenía un joven al lado y otro del otro lado. Yo iba en medio. Pues dije, pues bueno, ya ni modo. Pues ya. Se para enfrente de mí, hermano. Le pide la cartera y el teléfono al que estaba al lado de mí. Le pide también sus cosas al que estaba al lado de mí. Y pues yo ya dije, pues lo que estoy cooperando, ¿no? Pues yo ya iba a sacar mi teléfono. Se fue. Pues lo volví a meter. No, pues no lo quiere. Va a estar viejito mi teléfono. Mi laptop siguió asaltando a los demás y me vio otra vez. Volteó y me vio y yo nada más así, ¿no? Dije, pues ya valió. Se bajó y éramos poquitos en el camión. Dijeras, no, es que eran muchos, de aquí que asaltaba a todos, pues tú te le pasaste. No, hermano, había uno a la izquierda, uno a la derecha y yo en medio. Estaba enfrente de mí el ratero. Entendí que Dios me había contestado lo que yo le había preguntado cuando venía caminando. Que cuando mucha gente a lo mejor venía viéndome o me vio pasar y que ¿sabe? Yo iba platicando, dijo, ese loco ha de venir drogado, ha de haberse fumado marihuana o algo, viene hablando solo. Yo venía hablando con Dios y yo le decía, Señor, ¿tú cuánto nos amas? ¿Cuánto tú nos amas? No me contestó al momento, me lo hizo vivir. Después a mí me preguntaron los que iban en el camión, ¿qué te robaron a ti? Hasta pena me dio decirles, pues es que a mí no, porque iban a decir que yo venía con ellos. Digo, no, a mí no gracias a Dios no me robaron nada y traía la laptop del trabajo. Si no te quitaron nada, no. Y ya se quedaron callados como diciendo, ay, qué raro, ¿no? Piensen lo que quieran. Yo sabía el momento que yo le había hecho una pregunta a Dios unos minutos atrás. Pero te diste cuenta la importancia de estar orando en todo tiempo.
de estar platicando con Dios. Señor, es que ya no te siento, ya no siento que no me escuchas. Pues es que no te has sentado a platicar, porque cuando te levantas, tengo este pendiente, tengo que mandar este correo, tengo que hacer esta visita, tengo que hacer lo otro, y el Señor está esperándote oye, hey, aquí estoy, yo estoy contigo, mis caminos son más grandes que tus caminos, pero tú ya vas bien lejos, tú ya no le diste la oportunidad que Cristo te dio de entrar al lugar santísimo cuando tú quieras. No solamente una vez al año, es cada vez que tú lo buscas en oración. Pero ¿hace cuántas veces no platicas con Jesucristo? No te hacen decirle, Señor, tengo esta necesidad. Qué bueno que mi hermana Fanny fue sincera con el Señor y le decía en su oración, hemos permitido, Señor, en muchas circunstancias la entrada al diablo. ¿Cuándo has expresado tu pecado? ¿Cuándo le has dicho, Señor, no puedo salir de esto? Señor, te dejo a mi esposo, te dejo a mi esposa porque creo que está caminando mal. Tienes que platicar con Dios. Hoy Dios te está diciendo, traes toda la armadura, pero no estás buscándome. En la iglesia te estoy esperando cada 8 días. Estoy esperando que te congregues. ¿Cuál es tu problema? ¿Que vives lejos? ¿Que no hay un lugar? ¿Que esperas a que el video se suba en YouTube? Eso no es congregarse. Si tú eres de los que está esperando que mi hermano ahora Gerardo, gracias a Dios que se está disponiendo, hermano, suba el video, hermano, si no te estás congregando en una iglesia, eso no es guardar el mandamiento. Tú tienes que buscar como esa mujer que tenía flujo de sangre y que vio a Jesús y que la gente había bastante que no podía llegar hasta donde él estaba y ella decía, si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Pero había muchos obstáculos, había muchos pretextos que no le hacían llegar a Dios, pero dijo, yo quiero la bendición. ¿Cómo pasó, hermano, entre tanta gente? No lo sé. Pero ella sabía que quería la bendición, sabía que Jesucristo traía la bendición y cuando logra tocar el borde de su manto, dice que poder salió de Jesús. Y Jesús les dice, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Y los discípulos dicen, Señor, ¿quién te ha tocado? Pues no ves la multitud de la gente. No, hubo alguien que me tocó y poder salió. Seguramente los que estaban adelante estaban tocando a Jesús, queriendo, buscando el milagro, pero no había una fe sincera. Sabía esta mujer que tenía que llegar hasta donde él estaba y Jesucristo cada 8 días te está buscando en la iglesia. Pero muchos dicen, no, está muy lejos, no, no hay dinero, no, esto, no lo otro, y dejamos la bendición a lo lejos. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no te escucho? Porque no pusiste de tu parte por ir a esforzarte a buscarlo. Eso es lo que Jesucristo hoy te quiere enseñar, que vayas al lugar santísimo, que te acerques, ya no necesitas a un sacerdote, tú no necesitas a un pastor, tú no necesitas a un obispo para decir, Señor, perdóname porque estoy en adulterio, Señor, perdóname porque he fornicado, Señor, perdóname porque he matado, Señor, perdóname porque estoy dando falso testimonio, porque muchas veces no somos sinceros con Él. Cuando Él te dice, estoy esperando que vengas y me cuentes, que hables conmigo. Pero hay mucha cantidad de gente alrededor que no te deja llegar hasta donde Jesús está. Y esos son tus pretextos. Esa es tu falta de interés con Dios. Esa es tu flojera. Dios quiere bendecirte, hermano. Dios ya te ha dado entrada a ese lugar santísimo. Pero ¿sabes una cosa? Tú no quieres entrar. Tú no quieres arrebatar la bendición de Dios. Dice en el libro de Hebreos, hermanos, ¿me acompañas, por favor? Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. ¿Qué tal te pareció cómo me contestó el Señor cuando me asaltaron en el camión, hermano? ¿Qué te pareció? ¿Me contestó o no me contestó?
A ver, Israel, me dijiste que cuánto te amaba. Mira, mira cuánto te amo. Solamente aplícate, hijo. Aplícate, guarda los mandamientos y cosas mayores verás que estas. Hay un hermano que ahorita ya no se congrega con nosotros, pero al hermano lo fueron a asaltar a su negocio. Y los ladrones, hermano, le dispararon en el abdomen. Mi hermano Emanuel, hermano Manuel. Las balas no entraron en su cuerpo. El ladrón ya no supo qué hacer cuando vio que le disparó y salieron las balas. Hermano, el hermano estaba intacto. Es porque es alguien que está buscando a Dios. ¿Por qué un hermano es más bendecido que otro? Porque hay quien se levanta temprano a buscar la bendición, pero otros dicen, qué flojera levantarse temprano para orar. Hay muchos pretextos, hermano. En Hebreos 10, versículos 19 y 20, te puedo decir, hermano, que gracias a Dios te puedo decir que yo aprendí mucho de mi líder espiritual en ese tiempo con el pastor Gustavo, porque yo veía cómo él venía en muletas, en alguna vez vino en muletas, en alguna vez vino en silla de ruedas, en alguna vez lo vi enfermo de gripa, en alguna vez lo vi enfermo del estómago, en alguna vez lo vi muy mal. Y para mí eso fue generando en mi corazón hay que darle. Ahorita, hermano, yo vengo con dolor de estómago, está trueno y trueno el estómago, y muchos podríamos decir, no, luego le voy a decir a Caro que dé el tema. Dije, Señor, ayúdame a no salir corriendo a media prédica. Y sé que el Señor me va a respaldar. Pero hay quien dice, no, hoy tengo una gripa, hoy no voy a la iglesia, no, hoy me duele la cabeza. No hemos aprendido ni siquiera por quien puso por autoridad en su tiempo aquí. Para mí eso fue un ejemplo grandísimo. Fue un ejemplo grande que Dios permitió a través del pastor Gustavo, el verlo aún su última predicación, hermano, que se llama El Llamamiento. Estuvo sentado con una andadera. Para mí todas esas cosas, el decir, por un dolor de estómago, Israel, por una diarrea que traigas, no vas a ir a la iglesia. Para mí no es motivo. Para mí no es un pretexto. Por eso si el día de mañana me dices, hermano, ¿por qué no fue usted a la iglesia? Ay, es que me dolía la panza, ay, hay baño y hay papel. Escúchelo desde el trono. Desde ahí se escucha. No hay problema, hágalo. Pero guarde el mandamiento. Muchas veces ponemos muchos pretextos. Si esta mujer hubiera dicho, hay mucha gente, no, ya luego lo agarro solo. Ya cuando esté solo Jesús, ya luego lo busco y toco su manto. No, hermano. Ella tenía que arrebatar la bendición y Dios te dice, tienes que arrebatarla. ¿Que va a haber muchos obstáculos en el camino? Sí, pero si tú me buscas, yo te libraré de cada uno de ellos. Búscalo. Ve al lugar santísimo. Hebreos 10, versículos 19 y 20. Amén, hermano. Dice, así que, hermanos, teniendo que, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué, hermano? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Hasta ahí, hermano. ¿Qué más podemos pedir? El velo fue rasgado de arriba abajo. Ya no necesitas un cordero para sacrificar por el pecado que hiciste. Ahora ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo se llama, hermano? Jesucristo. Y vale la pena, hermano, que lo hagas todos los días. Esto es todos los días. Pero el Señor ha puesto ciertas fechas en las que tienes que recordar. Si bien es cierto, el pueblo hebreo recuerdan la Pascua porque fueron libertados de esa esclavitud que tenían con el pueblo de Egipto, que eran esclavos, hermano, y cómo Dios los sacó en una noche apresuradamente, y ellos recuerdan en el día de la Pascua, hermano, ese peregrinar que tuvieron. Tú y yo, hermano, también somos esclavos de muchas cosas, que si bien es cierto, no estuvimos allá, no tenemos sangre judía, hermano, pero hemos sido adoptados juntamente con ese pueblo.
porque si entonces no somos adoptados, no tiene caso que guardemos los mandamientos. Si los estamos guardando así como los judíos guardan los mandamientos, tú y yo somos parte del mismo pueblo. Dice la escritura, ya no hay griego ni hay extranjero, ya todos son un mismo pueblo. Y que ese día que se celebra aquí en México, Semana Santa, tú bien sabes que hubo alguien que te amó tanto, que así como yo le decía a Dios, ¿cuánto me amas? Y que Dios te va a decir, al menos recuérdalo. Al menos recuérdalo. Que si para los judíos es ser liberados de la esclavitud, ¿para ti qué es, hermano? La entrada al lugar santísimo. El poder platicar, el ya no tener que ir con un sacerdote y decirle, ¿puedes hacer expiación por mi pecado? ¿No? Hoy el católico lo sigue haciendo porque no ha tenido al mediador en su vida realmente. Aquellos que tenemos, dice, acércate, acércate al lugar santísimo, porque solamente Jesús te ha dado la entrada. Por eso en esa fecha, hermano, yo te puedo decir que como familia nos sentamos a la mesa y recordamos las proezas que el Señor ha hecho. Y les decíamos del faraón y de los egipcios, decía mi hermana Fanny, cómo sacaron el pandero. Nosotros también lo recordamos porque también somos parte ya de ese pueblo. Y que el día de mañana vamos a estar judíos, griegos, ya no va a haber eso. Ya todos van a ser un mismo pueblo, alabando al mismo Dios y teniendo al mediador Jesucristo. ¿Quieres ir al lugar santísimo? Pues acércate confiadamente al trono de la gracia. Y termino con dos escrituras, hermano. Acompáñame al libro de Hebreos. Hebreos 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. No pierdas oportunidad, hermano, de platicar con tu Dios. Jesucristo ya te ha dado la entrada a ese lugar santísimo. Ya no necesitas ir con nadie, ¿no? Solamente necesitas estar con el Señor, comentarle cómo te sientes y así como me ha respondido a mí, hermano, sé que te va a responder a ti. ¿Tienes dudas de algo que todavía en tu vida no has visto aterrizado? Pregúntale a Dios. Yo te invito a que le preguntes. Eso sí, a lo mejor te va a poner en una situación difícil y te va a contestar, como fue conmigo. De haber sabido que me iban a saltar en el camión, hermano, lo hubiera pensado, el decirle cuánto me amas, Dios. A lo mejor lo hubiera pensado, pero sabes, el intimar con Jesucristo, hermano, el estar hablando con Él, te llena de tanta paz y de todas las respuestas que Él tiene para ti, que descansas en su presencia. A eso hemos venido hoy, a recargarnos por lo que venga en esta semana. ¿Que va a estar difícil? Quizás sí. Dice que cada día trae su propio afán o su propio mal, pero estamos confiando en que Él nos está respaldando. Y que cuando te sientas angustiado, que sientas que no hay comida, que no hay dinero, que no hay esto, no hay lo otro, ve al lugar santísimo. Ve al lugar santísimo y exponle a Dios lo que hay en tu corazón. Hebreos 4, versículo 8. Perdóname, 16. El otro es Santiago, creo que lo vamos a leer. 16. Amén, hermano. Dice, acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, hermano, acércate al trono de la gracia, a ese lugar santísimo. Y vamos a terminar, hermano, con otras dos escrituras, todavía me falta otra. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Por eso vale la pena. Qué bueno, hermano, me decía una maestra que es cristiana también en la escuela. Lo que yo no puedo concebir es que en el día de Semana Santa todos están esperando Semana Santa para irse de vacaciones, pero realmente el significado real de lo que lleva consigo esa fecha, muy pocos valoran, muy pocos reconocen. Si te vas, tienes oportunidad de estar con la familia, gloria a Dios porque salgas con la familia. Hay veces, hermano, como decía mi esposa, hoy está sentada más por a fuerza que por necesidad. Hay veces que se necesita ese descanso también, hermano. Hay veces que también tienes que decir, Señor, permíteme respirar tantito, Señor.
Cada vez que mi hermano Andrés comparte, mi esposa comparte, procuro descansar en el Señor, que Él me vaya guiando, poderlo ver desde afuera, porque créeme que estar aquí al frente te tiemblan las piernas, no es fácil, sobre todo porque sé que yo voy a rendir cuentas de todo lo que usted escuchó, Dios me va a pedir cuentas, y si yo digo algo que va en contra de su voluntad, que el Señor me libre, porque pueden tropezar muchos de ustedes. Por eso no es fácil, créeme que saliendo de aquí le digo, Señor, háblame, dame de tu palabra, ayúdame. Y lo estamos buscando y el Señor te va confirmando. Pero no es fácil. Pero sé que puedo acercarme a ese trono de la gracia porque Cristo me ha dado esa entrada. En Santiago 4:8, hermano, amén, hermano, dice, acercaos a Dios y Él, ¿qué, hermano? Y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acércate a Dios para que Él se acerque a ti. Si tú no le das la entrada a Dios, mira, Dios te va a respetar. Es un caballero, hasta donde tú quieras. Y terminamos, hermano, con 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Amén, hermano. Dice así, limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Viene el tiempo de la Pascua, la primera fiesta del Señor, la Pascua. Yo te invito a que te acerques confiadamente a Dios. Ya no necesitamos un mediador como era el sacerdote. Ahora ya tenemos al mediador, a Jesucristo, el cual te da esa entrada a ese lugar santísimo las veces que sean necesarias. Pregúntale, intima con Él, platica con Él. ¿Cómo está tu corazón? Díselo a Él. Que Él sea tu diario, que Él sea tu amigo, que Él sea tu todo. Y sé que Él también se va a acercar a ti y te va a conquistar. Nuestra Pascua es Cristo. Esa fiesta, hermano, de la Pascua ya se ejecutó en Jesucristo, en su persona. Cuando llegue ese tiempo, hermano, que va a haber bautismos, que te invito nuevamente, si no te has bautizado, hermano, hazlo, da ese paso de fe. Vamos a tener cena del Señor. Prepárate, porque ahora ya ese viejo pacto, ya no necesitamos estar sacrificando un cordero, ahora ese nuevo pacto, Jesucristo es ese cordero. Su sangre, ese jugo de uva es su sangre que nos tomamos, que fue derramada en el madero. Y la galleta, hermano, que también es una galleta que no trae levadura, es su cuerpo que fue molido por ti y por él. Consideremos. Si vas a salir de vacaciones, sal, está bien, hermano, vive con la familia. A veces el trabajo no nos da oportunidad de estar agasajándonos con los nuestros. Tienes oportunidad de hacerlo, hazlo. El día de mañana no sabemos. Pero también recuerda que es una fecha en la cual hubo alguien que murió por ti para llevarte al lugar. Amén, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Y reconsideremos, hermano, porque vienen nuevamente las fiestas del Señor. No te estamos judaizando, hermano. Son las fiestas de Dios. Y Dios quiere que al menos las recuerdes, que tengas uso de conciencia de qué significan cada ello. La Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres soberano, Señor. Tú no haces distinción entre un pueblo y otro, Señor. Dice, Padre, que aquel que teme a Dios y aquel que se acerca, Señor, tú le oyes, Señor. Pero a veces, Padre, ya nos da flojera orar, nos da flojera platicar contigo. Y muchas veces tenemos esas dudas en nuestras vidas, esos vacíos en nuestras vidas,
porque no vamos contigo, porque no platicamos, porque preferimos ir a contarle al compañero de trabajo, ir a contarle a mi familiar, ir a contarle al vecino, ir a contarle a mi amigo, antes, Señor, que aquel Señor que dice en la palabra de Dios, ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos, porque diste tu vida, Señor, por nosotros. Permítenos poder acercarnos a ti confiadamente, Señor. Que recordemos, Padre, lo que lleva consigo esto, el que tu sangre, Señor, nos dio la entrada a ese lugar santísimo, que ya no necesitamos sacrificar animales, Señor, para que sea el perdón de los pecados, sino que ahora ese Cordero de Dios, que es Jesucristo, quita el pecado del mundo y nos lleva, Señor, a ese lugar santísimo, porque el velo, Señor, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, Señor. Y eso quiere decir que la obra venía de arriba, quien lo rasgó venía de arriba, Señor. Porque si el hombre, Señor, lo hubiera hecho, hubiera empezado desde abajo, Señor. Pero tú empezaste de arriba hacia abajo, porque es como tú pides que nos acerquemos al trono de la gracia para que tú vengas de arriba hacia abajo, Señor. Gracias, Padre, porque la Pascua, Señor, nos ha liberado, Señor, Cristo, Señor, de nuestros vicios y pecados. Gracias, Señor, por este domingo que nos permites el poder recordar que cuando hagamos este tiempo de Pascua, Señor, cuando tú tengas destinado en este 2026, Señor, el tiempo, la fiesta de la Pascua, Señor, Padre, saber que esa fiesta ya se celebró en Jesucristo y que la recordamos, Señor, porque Jesús nos ha dado entrada a ese lugar en donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Solamente había una persona. Hoy, Señor, Cristo nos lleva al lugar santísimo en cada momento. Y te damos gracias por ello. Padre, recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Y gracias porque otro servicio más nos permites terminar. Te damos muchas gracias y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Que el Señor te bendiga, hermano. Muchas gracias.